Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, quería felicitar a quienes han estado a cargo de este número. En general, Crónicas está, digamos, siendo una revista que recoge lo que se viene haciendo. Me parece que además empujan a la producción, ¿no? O sea, cuando uno dice, pues, cuando Julio me pidió que escribiera un artículo, primero que dictara un curso sobre las novelas, Las confesiones de Doris Dam y Duque, que eran novelas de los años 20, 30, aunque exactamente no era mi campo de investigación, acepté, porque de alguna manera sentía que se estaba contribuyendo a decir algo más sobre ese periodo, ¿no? Entonces lo que en definitiva está ocurriendo es que de alguna manera desde diversos campos estamos creando, ¿no? Como ahora esta representación teatral que antecedía el acto de la presentación de la revista. Estamos creando, bueno, a nivel de performance, a nivel de texto literario, de arte también, plástica, etcétera, más en el terreno de lo que es la diversidad de género y también la sexual, ¿no? Cosa que no había pues hace mucho tiempo, ¿no? Eh, yo, bueno, empecé a producir recién en los años 90, pero de lo que me antecedió, que fueron los 80, recién se hablaba, ¿no? De la voz poética de las mujeres que salía adelante en los años 80, que fue la aparición, digamos, del tema del cuerpo como parte de la existencia de la mujer, ¿no? Y ese era como un foco de atención muy poderoso porque se hablaba, bueno, de que habían hecho una poesía pornográfica, o sea, se trataba de tergiversar de una serie de formas esta nueva voz, ¿no? Y antes, bueno, no apareció el feminismo como movimiento a fines de los 70 y de alguna manera estaban asociados ambos fenómenos, ¿no? Entonces creo que ha sido recién, después de esta explosión de movimientos de la diversidad sexual que se ha dado a partir de los 90 y los primeros 10 años de este siglo, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? Que ya es post pandemia del SIDA, que se ha incrementado, ¿no? Esta creación, esta, esta representación y estas voces, ¿no? Ahora que Judith hablaba de esta voz femenina, masculina, bueno, todavía nos falta la no binaria, etcétera, y cuánto más que se puede crear, pese a lo que vemos en el contexto político actual, ¿no? De esta lucha, si quieren, de los fundamentalismos por todavía no dejar que afloren más voces, que haya políticas públicas, que haya una política de no discriminación, protegiendo así las vidas de las diversidades, ¿no? Entonces, pese a eso, bueno, la representación, el arte se imponen, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos ahí manteniendo la bandera, digamos, del avance, pese a que el derecho no nos corresponde, ¿no? Incluso hace poco que estaba horrorizada mirando una propaganda, un video que habían producido por Instagram y que se recorría así como para alertar sobre la próxima reunión de la OEA aquí en octubre, y no dejar que avance, por ejemplo, la declaración que va a haber sobre la juventud y los derechos a la diversidad, ¿no? Entonces había toda una alerta de peligro que esto implicaba de parte de los conservadores y desde voces jóvenes, ¿no? Entonces, pese a todo eso, nos mantenemos adelante y espero que así sigamos, ¿no? Este año también asistí a un festival que hubo de literaturas diversas donde vi pues toda la jornada sobre la poesía trans, que fue bastante emotiva, y me decía, bueno, en los 90 pues creo que con las justas el MOL organizó un concurso de poesía y ganó una voz trans, ¿no? Sería pues, creo que fue a finales de los 90 recién, y ahora hay muchas más voces, ¿no? Y lo mismo, bueno, en cuanto a otros géneros. Así es que creo que todavía falta hacer más rescate sobre los textos producidos en Perú de otros siglos. ¿Por qué digo esto? Me pareció importante, por ejemplo, este texto de Magali Alegre sobre maricones del siglo XVIII y XIX. Son, como dice el título, textos sobre maricones, o sea, todavía en esa época había una mirada desde fuera, ¿no? Después pasa el tiempo y ya en el siglo XX tenemos una obra, digamos,
en primera voz, ya no es una mirada desde fuera, sino es el propio yo que se expresa, ¿no? Afirmando una identidad sexual o de género, pese a que ya sabemos que a partir del siglo XX ya no era, digamos, un pecado ser maricón, sino más bien era una enfermedad, ¿no? O sea, cambió, digamos, el tipo de castigo. Entonces, me parecía importante poder reflexionar sobre esta historia y nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente ahora hay mucho el discurso de que toda esta cuestión de la diversidad sexual es algo que se ha importado de fuera, ¿no? Entonces, a veces incluso los más progresistas dicen, sí, pues, pero nació en Stonewall y de ahí vino al Perú, ¿no? Cuando no es pues cierto, ¿no? O sea, diversidad sexual y también identidades de género ha habido desde siempre, ¿no? Desde las culturas precolombinas, etcétera, solo que no lo hemos descubierto. No hemos descubierto a nuestro señor de Zipán no binario. Entonces, pero todavía está pues por llegar, ¿no? Tiene que darse, me parece, en algún momento. Bueno, y en esto pues de recoger y recuperar la historia fue que me tocó hacer mi tarea pues sobre las confesiones de Doris Dam. Me parece que fue un buen aporte el de la editorial Gafas Moradas de poder recuperar ese texto, ¿no? Porque solamente pues había un ejemplar en la biblioteca, me acuerdo. Yo tenía unas fotocopias ahí que me costó millones poderlas hacer ahí, porque no te dejaban sacar el ejemplar, y bueno, me alegra que ahora ya pueda estar en circulación pública, ¿no? Y bueno, el otro texto que analicé es el de Duque, de José Díaz Canseco, que es un poco más conocido. Ambos textos circularon pues en los años 20 y 30 y coincidieron de alguna manera con publicaciones también sobre la diversidad sexual en Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, las confesiones de Doris Dam se publican el año 29, antes que Duque. Duque es de 1974, y es una novela lésbica. Entonces, poco raro, ¿no? De encontrar una novela lésbica en este periodo. Pero bueno, no era tan raro si uno se ponía a ver que en Inglaterra se había publicado ya El Pozo de la Soledad un año antes, ¿no? En 1928. El famoso Pozo de la Soledad que nos hizo llorar pues cuando éramos jóvenes, de Radcliffe Hall. Y también Orlando se había publicado en 1928, pero en un, digamos, registro totalmente distinto al Pozo de la Soledad. O sea, El Pozo de la Soledad es una novela realista, narrada prácticamente la historia de amor de un yo ahí que es medio masculino, es prácticamente una lesbiana casi transexual, ¿no? Mientras que Orlando también se produce ese cambio de transexualidad, pero en un fondo más fantasioso, más poético, ¿no? Más digerible. Entonces, la que apagó pato fue El Pozo de la Soledad, porque por ser tan realista y esto, entonces, horrorizados inmediatamente, los ingleses la sometieron a un juicio por obscenidad. Entonces pasó así. Y Doris Dam tiene más bien una estrategia, bueno, de narración que corresponde al modernismo, ¿no? Entonces el modernismo ya para 1929 como que había pasado de moda, ¿no? Ya nadie escribía así. Y uno podría decir, o sea, mi interpretación es un poco, ¿por qué todavía la autora recurre a estos moldes, ¿no? Y me puse a pensar en nuestros propios casos, cuando ahora has mencionado a Esther Castañeda y también a mí como poetas, ¿no? En los 90. De alguna manera, yo me acuerdo que tratamos de enmascarar esto. Bueno, yo fui amiga también de Esther, ¿no? En nuestro caso tratamos de enmascarar de alguna manera la poesía lésbica, el deseo lésbico, desde otras estrategias que no fueran pues realistas, ¿no? Y había gente que nos decía, pero si ya Adrián Rich ha publicado 21 poemas de amor, y lo ha hecho en clave, digamos, realista, urbana, ¿no? Sí, pues, pero es que eso es Nueva York, o sea, en Lima no estamos viendo a la gente pasearse de la mano, ¿no? Entonces, y eran los 80, ¿no? Además que me parecía a mí, por ejemplo, para plasmar poesía lésbica, el ambiente limeño completamente deprimente, ¿no? O sea, yo lo que quería exaltar en mi libro era el deseo, ¿no? Y el deseo desde una voz de mujer, ¿no? Hacia otra, o sea, hacia un objeto del deseo femenino también, ¿no? Y entonces situar eso en un ambiente limeño salía medio
¿qué les puedo decir? Medio chueco, ¿no? O sea, no era lo que se daba en la realidad. Y tuve que salirme un poco de la realidad, así como César Moro también hizo, ¿no? En el surrealismo, para volver, más bien dicho, a la naturaleza, o sea, a lo precultural, ¿no? Porque la cultura era, desde mi punto de vista, aquello que nos recortaba, aquello que nos castraba, aquello que nos deprimía, ¿no? Entonces traté de utilizar más bien elementos de la naturaleza para darle fuerza a ese deseo, ¿no? Esa fue mi estrategia. Y entonces me hizo pensar, pues, ¿por qué Doris Dam había recurrido al modernismo en este tiempo? Y claro, pues si Radcliffe Cole un año antes había publicado una novela lésbica desde el realismo y había sido sometida a juicio de obscenidad, ¿qué cosa pues no le habrían hecho a Adriana Colmenares acá si hubiera sacado una cosa así, ¿no? O sea, una novela realista. Como si, digamos, de alguna forma lo hizo Duque, empleando la estrategia más bien de la sátira social, ¿no? O sea, Duque no tiene un final trágico como sí lo tiene Doris Dam, en que la protagonista se siente al final culpable de su propio deseo y entonces mata al objeto de su amor, porque le parece que es una mujer malvada, que la ha seducido y la ha llevado pues a esta desviación que es el lesbianismo, la mata y después ella se mata, ¿no? Entonces así termina Doris Dam, un poco torturada, digamos, por el pecado. Además, menciona mucho lo religioso, trata de recurrir así a símbolos como el crucifijo, etcétera, para de alguna manera pagar su culpa. Mientras tanto, en Duque no sucede para nada esto, ¿no? Como el discurso está hecho, la novela está hecha desde el humor, entonces es una burla constante a la clase alta limeña, donde prácticamente como un Jaime Bailey 60 años antes, trata de un poco dar nombres, dar lugares donde se supone que suceden este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente cuando ya la novela termina, no tiene un final triste, ¿no? Porque simplemente los personajes como que salen del país porque era, digamos, una forma de borrar ahí el pecado sin que nadie muera, ¿no? Entonces, incluso hay una frase muy graciosa al final de la novela que es algo así como: fulanito se fue del país, bueno, ya que un maricón menos, ¿no? Y ahí acaba la novela. Entonces, esa es un poco la posición de lo que tenemos en Duque y tenemos en Doris Dam. Me parece que también tiene que ver el que una fue descrita, digamos, sobre la homosexualidad masculina y otra sobre la homosexualidad femenina, ¿no? O sea, siempre hay distinciones. Cuando hablamos de lesbianas y hablamos de gays, estamos hablando de dos mundos completamente distintos, ¿no? Y me parece que las mujeres ahí llevamos un poco las de perder, ¿no? Porque me parece que Carla lo dijo hace un rato, igual que en el Japón la homosexualidad masculina está más tolerada, la femenina no, pues, ¿no? O sea, en los últimos tiempos, cuando algún locutor de televisión ha dicho, pues, soy gay, bueno, uno se ríe y es como que, ay, wow, o sea, eres algo más que heterosexual, ¿no? Pero cuando lo dice una mujer no tiene ninguna gracia, ¿no? O sea, tú eres el modelo de la maternidad y entonces tu transgresión es mayor. Además eres la subalterna que debe ser el objeto del deseo y de dónde te convertiste tú en sujeto de deseo y competencia de los hombres, ¿no? O sea, ahí está clarísimo, ¿no? Entonces, creo que esa fue la diferencia entre una y otra novela, también en cuanto a tanto en su escritura, el planteamiento de sus estrategias, como también me imagino que en cuanto a su recepción. Lamentablemente, bueno, no pude, digamos, hacer un trabajo más de investigación sobre la recepción que tuvo la novela. De repente Judith, que siempre anda ahí en los archivos, sabe algo más. Y además estábamos en plena pandemia, no se podía entrar a alguna biblioteca para buscar más. Sería interesante saber qué cosa pasó con Delia Colmenares, qué cosa pasó con Doris Dam. Delia, no tengo idea acerca de su biografía, cuál era su grupo de referencia, si tenía, digamos, llegada a la prensa o no, porque en el caso de Diez Canseco sí se conoce un poco más, ¿no? Y de alguna manera tenía algo más de poder dentro de lo que era el ambiente literario. Otra cosa que quisiera también señalar es la cuestión de las sexualidades, digamos, subalternas, ¿no?
porque en ambos casos tenemos el retrato de una Lima. En un caso es una Lima fantasiosa, pues no, la Lima modernista que presenta Delia Colmenares. Nos habla pues del Paseo Colón, que en la época era el lugar donde la aristocracia pues vivía, ¿no? La gente de dinero, en esos palacetes que hasta hoy quedan en el Paseo Colón. Y se refiere al jet set limeño, ¿no? A ese modo de vida. Además se supone que la protagonista es hija de dos europeos que de casualidad, digamos, pasaban por Lima y la tuvieron acá. Y en fin, se quedó, digamos, ella como una suerte de náufraga a vivir en Lima, pero era finalmente criada por nodrizas francesas. Entonces todo el ambiente que le rodea es europeo, ¿no? Que eran los modelos culturales hegemónicos de la época, que eran marcadas por lo francés y lo inglés, ¿no? Y en el caso de la novela de Díaz Canseco es lo mismo, ¿no? O sea, es el mundo alto de Lima, el de las clases altas, el Club Nacional, el Country Club, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un poco lo que ocurre también en la literatura homosexual europea, ¿no? Cuando uno lee a Proust o a André Gide, etcétera, son, digamos, las clases altas las que se supone pueden expresar su diversidad sexual, ¿no? Incluso Vita Sackville-West o Natalie Barney, es decir, todo el mundo es aristócrata, todo el mundo tiene dinero, y de ahí creo que se hizo la falsa idea de que era algo así como la decadencia de la clase burguesa, ¿no? Porque al final, bueno, si tenías plata, podías hacer lo que quisieras, ¿no? Algo así como la escena de, no sé si vieron la serie Narcos, una escena de baile entre el narcotraficante Pacho, que saca a bailar a su amante y lo hace delante de todo el mundo, y él es el que tiene el dinero, y bueno, el resto, ¿qué le va a decir, no? Algo así. Entonces, claro que existían las clases populares en lugares más escondidos, clandestinamente, etcétera. Pero siempre la visibilidad, digamos, de la diversidad sexual se asoció siempre a las clases altas, ¿no? Y es un poco lo que ocurre en las dos novelas, ¿no? O sea, tenemos, diversidad sexual, pero esta se limita, digamos, a las clases altas. Y entonces uno puede preguntarse, y bueno, y los demás, ¿no? O sea, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el sujeto andino? Que no tenemos, bueno, de repente alguien conoce, ¿no? Una representación de un enamoramiento andino, pero en alguna novela tipo, pues, Ave Cínido, pero de diversidad sexual, ¿no? O sea, ¿dónde están las huellas de la diversidad sexual del mundo andino, ¿no? El sujeto deseante, o sea, ¿dónde está esa sexualidad? Parece que solamente pudiéramos hablar de la violencia sexual contra, ¿no? Los sujetos andinos hombre-mujer, ¿no? Como que son violentados sexualmente y obviamente reprimidos en su deseo. O sea, ellos no tienen capacidad de agencia, se supone, en el deseo sexual, ¿no? No se manifiesta esto en los textos literarios, ¿no? Que conozca yo hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Parece que no es posible, e incluso hasta ahora todavía siguen escaseando. Entonces uno se puede preguntar sobre eso. En el artículo también menciono una novela que publicó López Albújar, que es contemporánea, me parece que fue el mismo año, el año anterior, a Doris Dam, que fue Matalaché. Seguramente la conocen, ¿no? Entonces, en Matalaché, López Albújar habla de un sujeto que venía, pues, siendo un sujeto subalterno y que expresa su deseo, que es el esclavo negro, ¿no? El esclavo africano. Entonces, este esclavo se enamora y sí, tiene, digamos, a pesar de que es explotado para la reproducción como semental, tiene, digamos, la osadía de enamorarse y de embarazar además a la hija del dueño de la hacienda donde trabaja. O sea, ahí sí se expresa, ¿no? La sexualidad de un sujeto subalterno de manera, digamos, transgresora. Y obviamente paga con una muerte cruel, porque lo echan a una paila de jabón hirviendo, es castigado de esta manera por ese deseo, ¿no? Entonces, me parece que también sería importante ponerle lente ahí a no solamente, como digo, el deseo, digamos, de la diversidad sexual que aparece ligado a las clases altas, sino también qué pasaba con las identidades subalternas y su capacidad
actuante en torno al deseo, ¿no? Sería quizás nuestra próxima tarea. Gracias.